Muy buenas noches, amigos y que nos escuchan. Dios les bendiga en esta noche. Nuevamente estaba aquí su pastor Irán Martínez junto con mi esposa Gladys Medero. Pastoreamos la iglesia de Dios Pentecostal Jesús Faro de Luz. Y nos agrada muchísimo estar nuevamente con ustedes frente a las redes sociales para traerle una palabra del Señor en esta noche que sea de edificación, como siempre decimos, que edifique a aquellos que podrán conectarse y escucharla, y esperamos que verdaderamente comience inmediatamente esta palabra a tocar a aquellos que también vienen un poquito tristes, ¿verdad? Un poquito adoloridos, y que esta palabra les pueda levantar el ánimo. En esta noche quiero hablar sobre el tema, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero antes de comenzar queremos hacer una oración para que el Señor comience a glorificarse a través de esta oración y a través de esta predicación en esta noche. Padre, venimos ante tu presencia para darte gracias por esta noche, por el día, Padre Santo, que hemos pasado. Un día maravilloso, Padre Santo, lleno de tu amor, de tu misericordia. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú bendigas a todos aquellos que se están conectando en esta hora a través de las redes sociales para que reciban este mensaje que viene de tu parte. Úsame con poder y gloria, Padre Santo, y que seas tú, Señor, llevando este mensaje a través de mi boca, Padre Eterno, para aquellos que verdaderamente te aman, que entiendan este mensaje para la gloria y la honra de tu nombre. Bendícelos y cuídalos, Señor, y abre las ventanas de los cielos para que reciban de ti bendiciones que sobreabunden a granel. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y como les iba diciendo, el tema de esta predicación pues se llama para aquellos que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Muchas veces no creemos que las cosas que Dios hace por nosotros tienen un propósito. Estaremos leyendo o estaremos basándonos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Libro de Romanos 8, 28. Para que usted pueda saber dónde es que estamos hablando en esta noche. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que para los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Hay dos cosas que queremos señalar aquí. Primero, este pasaje va dirigido a todos aquellos que aman a Dios. Por lo cual, si tú que me estás escuchando en esta hora, si tú que nos estás viendo en esta hora, si tú amas al Señor, este pasaje también va dirigido para usted. De acuerdo con este pasaje, todas las cosas, y hablamos claro, todas las cosas, esto es, todo lo que ha pasado, pasa o pasará, obran para bien para aquellos que aman al Señor. En otras palabras, todo en la vida de un hombre, de una mujer, de un cristiano que ama al Señor es necesario para el bien, puesto que es el trabajo combinado de todo lo que produce. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, cuando vamos a nuestra palabra, a la palabra que el Señor nos deja, y vamos en el libro de Proverbios 12:21, dice que ninguna adversidad acontecerá al justo. También dice, hay un pequeño tema que dice, el justo florecerá como las palmeras, ¿verdad? Porque ahí está, Dios hace justicia al justo. En la Biblia hebrea dice, cuando la traducimos al español, que ninguna injusticia complacerá al justo. Por lo tanto, nada de lo que sucede en nuestra vida, nada de lo que sucede en la vida del hombre que ama a Dios es malo, casualidad o es en vano, sino que en todo, y vuelvo y repito, todo, incluso aquellas cosas que no aceptamos muy placenteramente, porque muchas veces no aceptamos las cosas del Señor de mucho agrado, es parte de la receta que Dios tiene para el bien a los que lo aman. La palabra no se equivoca, ni por accidente dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque volvemos a repetir, este camino no es fácil,
pasaremos persecuciones, pasaremos adversidades, tendremos encontronazos o encuentros con aquellos que no quieren al Señor, que no lo aceptan y que nos tratarán de hacer caminar fuera de lo que nosotros creemos. Eso lo podemos ver en 2 Timoteos, capítulo 3, versículo 12. Pero también dice, y muchas son las aflicciones del justo. El Salmo 34, 19. Mientras que al mismo tiempo dice que ninguna adversidad acontecerá al justo. Con eso podemos entender que aún las aflicciones no son en vano o son malas. Tampoco no es accidental que el libro de Efesios 5:20 diga que debemos de dar siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos suceden problemas, nos vienen adversidades y muchas veces lo que hacemos es que renegamos al Señor por lo que nos está pasando. Pero tenemos que mirar que hay veces que el Señor tiene que hacerlo para podernos moldear, para poder llevarnos nosotros al nivel que Él nos quiere llevar. Cuando usted mira la historia del pueblo de Israel, el Señor nos metió por el desierto, en un sitio que no había sombra, que no había agua, pero allí Él los tuvo por 40 años y los moldeó. Pero siempre estuvo pendiente a ellos. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Hermano que nos escucha, mire, Dios dice que le demos gracias en todo. Generalmente le damos gracias a alguien, a una persona en particular, por algo que hizo por nosotros en un momento dado. Y muchos de nosotros nos negamos a darle gracias a Dios en todo, por la simple razón de que no creemos que Dios tenga parte en todo. Y muchas veces nos equivocamos. Porque su palabra dice en Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ni siquiera Satanás puede ir más allá de los límites que el Señor ha establecido. Si usted lo quiere ver claro, vaya al libro de Job. En el libro de Job usted va a ver la maldad de Satanás contra el hombre. Pero ¿qué le dijo Dios? Que no podía ir más allá de los límites que él establecía. Dios le permitió a Satanás hacerle daño, pero no toque su alma, porque el alma de nosotros le pertenece al Señor. Lucas 22:31, vemos esa palabra de zarandearnos. Esa es la palabra que se usa cuando cuando decimos que el enemigo, que Satanás nos zarandea, como a trigo. En Juan vemos que no podía tocar a Jesús. ¿Por qué? Porque la hora de Jesús no había llegado. Juan 7:30 lo dice. Y en el capítulo 8, versículo 20 también usted lo puede encontrar. En el libro de Corintios, primera de Corintios 10:13 dice que vemos que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Dios no nos da a nosotros carga que nosotros no podamos llevar. Y si nosotros lo podemos, para eso dice la palabra, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Que Él nos ayuda a empujar esa carreta que nosotros no podemos llevar muchas veces. Porque sabe usted, aunque el diablo quiera o aunque el diablo no quiera, no puede ir más allá. No es porque no quiera, es porque Dios no lo va a permitir. Dios es fiel y no lo va a permitir. Vemos en el libro de Mateo, mire, por el Espíritu, esto es por el poder de Dios, por el mismo Dios, que Jesús fue dirigido al desierto para ser tentado por el diablo. Pero ¿saben qué? Cuando también vemos en Job, recibiremos el don de Dios, el bien, y el mal no lo recibiremos. La Escritura dice que Job no pecó con sus labios. Cuando el Señor dijo, el Señor, está hablando de Job, el Señor dijo
El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. De nuevo habló la verdad. En todo esto Job no pecó, no atribuyó a Dios despropósito alguno, como hacemos o como hace mucha gente, que tienen un problema y seguida lo primero que abren la boca es para maldecir al Señor por las cosas que le están pasando. Y no saben que hay un propósito. Y a veces no entendemos por qué Dios nos mete en problemas, pero solamente Él lo sabe. Él nos mete en un problema, Él tendrá la solución. Tenemos que esperar a que Él obre. Como dice ese himno, ¿verdad? Cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Y todo lo que Job decía o todo lo que Job habló, en el momento que más Job padecía de ese zarandeo del enemigo, porque cuando usted lee la historia de Job, tantas cosas que Job le hizo, que Satanás le hizo a Job para poder decirle al Señor, a que te maldice, préstamelo para que tú veas cómo te maldice, quítale de lo que tiene para ver que te maldice. Pero Job no lo hizo, porque Job sabía que si Jehová dio, Jehová quitó. Si te preguntas por qué aún sigue desempleado, para aquellos que no tienen trabajo, o por qué sigue solo, para aquellos que no tienen una compañera o un compañero, o por qué no ha sido sanado, para aquellos que tienen enfermedades, o por qué te pasó esto, por qué te pasó aquello, haz lo que el justo Job hizo. Haz como Job hizo. Glorifica al Señor por eso, porque aún estás vivo. Porque para aquellos que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. En nuestras enfermedades a veces nos ayudan. Mire usted, yo le puedo hablar de mí. Soy diabético, pero tengo que alabar el nombre del Señor porque es que no puedo hacer otra cosa. Tengo que estar confiado que en su momento dado el Señor me va a librar de esta condición. Tengo que esperar. Tengo que seguir alabándolo. No me puedo sentar a llorar porque la condición no se quiere ir de mi cuerpo. En su momento Dios lo hará. Dios lo hará porque yo le creo a Dios. Puede que usted considere que algunas de estas cosas son un mal. El no tener trabajo, el no tener compañeros, el tener enfermedades. Pero lo acabamos de ver. Ninguna adversidad te acontecerá al justo. Y tú eres justo. Romanos 3:21. Y saludamos a todos aquellos que nos están ya enviando saludos. Que Dios los bendiga mucho en esta tarde del Señor. Pero tenemos que mirar también otras cosas que la palabra nos enseña. Pablo dijo en una situación similar como esta. Cuando vamos al libro de Corintios 2, al libro de 2 de Corintios 12, 7 al 10. Y esta mañana, a veces uno dice confirmaciones del Señor. Estuve dando una pequeña reflexión y esta fue una de las partes de la Biblia, de los versículos bíblicos que leí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando usted lee esta historia de Pablo, conocemos bien, era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, pero le llegó como a todo, ¿verdad? El tiempo de que el Señor tuviera un encuentro con él. Lo tuvo con Jesús y sabemos lo que pasó, lo que
El aguijón que él habla, básicamente la Biblia no nos lo explica. Unos dicen que es la ceguera, unos dicen que otras enfermedades que le aquejaban por condiciones de aquel tiempo. Pero él, aún pidiéndole al Señor, quita de mí este problema, quita de mí este aguijón. A veces el Señor nos tiene que mantener con un aguijón así como el de Pablo, porque si nos los quita, nos perdemos. Y no le alabamos ni procuramos buscarlo. Y a veces es mejor que Él nos tenga con un aguijón donde nosotros podamos buscar de Él, donde nosotros podamos decirle, Señor, perdóname, donde nosotros podamos humillarnos, donde nosotros podamos pedirle de corazón, donde nosotros tengamos que sacrificar lágrimas pidiéndole a Él que nos sane. Pero si el Señor no lo sana, recordemos que esa es la voluntad de Él la que prevalece sobre nosotros. Seamos entonces, ¿verdad?, agradecidos de que al menos estamos vivos aún con las condiciones que tenemos. ¿Cuándo Él las va a sanar? Solamente Él lo sabe. Pablo, siguiendo con la historia de Pablo, se glorió en sus debilidades. Los reproches, las necesidades, las persecuciones y las tensiones fueron para él oportunidades a través de las cuales vio el poder del Señor. El aguijón en su carne no vino por sí solo. Le fue dado para que no se enalteciera. Por eso digo que a veces nosotros, cuando estamos demasiado altos, de alguna manera Dios nos tiene que bajar. ¿Cómo lo va a hacer? Solamente Él lo sabe. Ciertamente el aguijón que tenía Pablo tenía que ser doloroso y quería que se lo quitaran. Pero no le prevenía de su enaltecimiento. Posiblemente él se hizo la pregunta al pedirle por tercera vez al Señor, ¿por qué las 2 veces anteriores que le pidió que le quitara el aguijón no lo hizo? Es probable que nosotros tampoco entendamos, sino mejor que creamos, porque creer es porque amamos a Dios y todas las cosas ayudan a bien. Como dice el libro de Isaías 55, versículo 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabe por qué, amado hermano que nos escucha? Porque Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios lo conoce a usted y a mí desde el vientre de nuestra madre. Sabía el nombre que sus padres le iban a poner. Sabe lo que usted va a hacer y aún Él sabe lo que usted va a hacer o hablar antes de que usted abra la boca. Por eso es que dice, vuestros pensamientos ni vuestros caminos son más altos que los de la tierra, más altos los cielos que la tierra. Esos son los caminos del Señor. Él conoce todo de nosotros. O también cuando usted lee Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de nosotros. Dios te bendiga, Fernando. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y muchas veces creemos, o la gente cree, que Dios nos trae una enfermedad porque nos quiere hacer daño. Es porque a veces para Él es más fácil darnos una enfermedad que nos perdamos. Porque mira que la gente, eso es lo que siempre espera. Mas el justo por fe vivirá. Lo leemos en Romanos 1:17. Lo que necesitamos nosotros, lo que usted necesita vivir o necesita para vivir es fe. Necesitamos confiar en Él, en Dios, y someternos a Él completamente. No es a mitad, no es a un 4%, no es a un 75%, al 100%. Por eso dice completamente. Nos tenemos que someternos a Él en todo. No es necesario que se haga nuestra voluntad.
Lo que es necesario es que la voluntad de Él, la voluntad del Señor, sea hecha porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Usted tiene que pedir a Él que se haga tu voluntad, así como Él le dijo a su padre en aquel momento donde quizás podemos ver que su parte, que Jesús, su parte de hombre, su carnalidad le dio al Señor: quita de mí este hijo. No, Jesús le dijo: quita de mí, cuando estaba en el monte, quita de mí esta copa. Jesús quizás en aquel momento estaba ya cansado de todo el sufrimiento que había pasado, de todos los golpes, lo que él sabía que iba a sufrir, de todas las injurias que habían hecho. Pero ¿qué dijo? Pero que no sea de mí, que sea tu voluntad. Porque Jesús sabía a lo que había venido a la tierra. Jesús sabía a lo que él se estaba enfrentando y a lo que se iba a enfrentar. Para aquellos que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Sigue siendo nuestro tema. Ahora vamos a ver algunos de los ejemplos de lo que acabamos de leer. Si usted puede ir al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 18, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Dice Pablo, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo estaba encarcelado y solamente lo que habían allí eran soldados que no conocían del Señor, pero él así no se amedrentaba de hablarle del Señor, de hablar del evangelio. ¿Por qué? Como estábamos hablando ahorita, el encuentro que él tuvo con Jesús pudo haber sido su último día de vida en aquel encuentro con Jesús. Pero ¿qué le dijo aquella voz que habló con él? Es que me sirves para algo todavía. Y por eso lo envió a la casa de Ananías, para que pudiera ser allí transformado, para que pudiera ser libertado y venir a los pies de Cristo, que eso fue lo que hizo. Pero le costó mucha persecución, le costó muchos infortunios, le costó, mira, la palabra dice que él fue azotado 40 veces menos uno. O sea, recibió 39 azotes, creo que como en 5 ocasiones, según la palabra. Pasó hambres, durmió en el frío o en el calor del desierto. Muchas veces lo dejaban hasta sin ropa, le robaban lo poco que pudiese tener, y Pablo nunca se quitó, porque la gente que le hacía eso eran aquellos que lo conocían de la vida anterior, y posiblemente, y esa es mi opinión, decía: este es el momento de quitarme de él. Pero él nunca se quitó de predicar la palabra del Señor, sino que se gozaba. Quizás cuando más castigo sufría, más se gozaba en el Señor. Cuando apedrearon a Esteban, al apóstol Esteban, el discípulo, él abrió sus ojos y miró al cielo y contemplaba la hermosura del cielo, la hermosura que le esperaba el haber servido al Señor. Quizás en este tiempo eso no lo vamos a ver, pero esa es la vida de aquellos grandes apóstoles, de aquellos grandes profetas y servidores
que realmente ayudaban al Señor y amaban al Señor. Pablo estaba en prisión, como estábamos diciendo, y naturalmente hablando, uno que podía esperar que su tiempo ahí sería improductivo para el evangelio, porque ¿a quién usted le podía predicar si ya una vez le predicaba en un día, ya posiblemente decir, pues ya le prediqué, ya se acabó esto? Pero él seguía todos los días predicando el evangelio, aún encarcelado, porque él mismo dice: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Quiere decir que las palabras que él todos los días hablaba iban calando hondo en la mente y los corazones de aquellos que estaban ahí encarcelados, inclusive de los guardias. Y van cobrando ánimo para el Señor con mis prisiones. Y se atreven los que están allí a hablar mucho más sin temor, igual que los que están afuera. No solamente las cadenas que ataban a Pablo fueron un obstáculo o no fueron obstáculos para el evangelio, sino que también sirvieron para su establecimiento. Se volvieron el poder para la valiente proclamación de la palabra de Dios para otros hermanos. Puede que parezca negativo para el evangelio el que Pablo haya estado en prisión, pero no lo era. Al contrario, tuvo efectos positivos, así como ayudó a su establecimiento. El mismo efecto tiene también su presencia en el mismo lugar. Esto es, en prisión, por esta vez en Filipo, y lo leemos en el capítulo 16, versículo 22 al 25 de Hechos. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Eso es lo que se hacía en aquellos tiempos a quienes predicaban el evangelio. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió el mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas, que no se atemorizaron de la oscuridad que había allí en aquella cárcel, en aquella prisión, cantaban, dice la palabra, cantaban himnos y los presos los oían. Qué duro es esto, ¿verdad? Uno sentirse preso, amarrado en una oscuridad y sentirse tan felices como si estuvieran en la calle, cantando himnos. Pablo y Silas no le discutían a Dios por qué de su situación. Nosotros quizás estuviéramos: Señor, ¿por qué yo estoy preso? ¿Por qué si yo no hice nada? Ellos tampoco hicieron nada, solamente hablar del evangelio. Pero ellos solamente oraban y le cantaban alabanzas al Señor. Precisamente por eso, todos los prisioneros escucharon esa noche sobre la palabra de Dios. Allí ellos estando en la prisión. Hablaba a través de esos cantos y oraciones. Cuando usted le canta al Señor, cuando usted le ora al que está cerca de usted, también la palabra le toca. Tenemos que cantarle y alabar el nombre del Señor. ¿Sabrían que en ese lugar no habría quien les hablara a los presos? Posiblemente no, pero allí estaban Pablo y Silas. Llegaron a tiempo, pero sigue diciendo que de momento vino un gran terremoto, o sobrevino de repente un gran terremoto, que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y al instante, eso fue 9:11, las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Sabemos lo que sucedió en este momento. El carcelero se asustó y quizás muchos de los presos, que no tenían todavía el aceptar al Señor, empezaron a correr y a huir. Unos por temor y otros porque vieron la libertad de puertas abiertas. Pero Pablo y Silas no escaparon. ¿Qué pasó en este suceso? Mire que el carcelero mismo se convirtió, porque vio que ellos ni se fueron y pudieron llevar palabra a los que ya estaban. ¿Por qué?
Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sino que son mucho más altos que los nuestros. Termino diciéndoles, ¿está dispuesto a experimentar usted oposición? De la misma manera que las cometas vuelan mucho más alto cuando tienen viento en contra su vida, y su ministerio se fortalecerá y levantará en medio de la oposición. Frecuentemente tendemos a pensar que debido a esto estamos llevando a cabo la voluntad de Dios, y esto hará que no experimentemos problemas o tropiezos. A veces decimos, o como dice el libro de Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar que estaban congregados tembló. Y esto es hablando de Pablo y Silas, y todos llenos del Espíritu Santo hablaban con valentía la palabra de Dios. En los tiempos de la iglesia primitiva, los creyentes experimentaban amenazas, luchas. Sin embargo, ellos no perdieron que Dios le cambiara las circunstancias, sino que por el contrario, le pidieron al Señor valor, fortaleza para seguir haciendo lo que debían hacer. Eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros, los que hablamos este evangelio, los que predicamos la palabra del Señor. Dios te bendiga más. Saludos, Dios te bendiga. Si estás en medio de luchas y dificultades, no debes llenarte de temor y pedir una vida más fácil. Debes pedir valentía al Señor para afrontar tus retos. Él será fiel en darte victoria. Cuando le pedimos al Señor, cuando le pedimos que nos defienda, por eso dice, a los que aman al Señor, Él los va a defender. De todo lo anterior, podemos concluir, si amamos al Señor, cualquier cosa que suceda en nuestras vidas, agradable o desagradable, ayuda para bien. Muchas personas se decepcionan u ofenden cuando la tribulación o persecución los alcanza por causa de la palabra, porque muchas veces no quieren oír la palabra del Señor. Sin embargo, las tribulaciones también obran para bien si amamos al Señor. Romanos 5:3 te dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Libro de Corintios 4:17 te dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. También te dice Santiago capítulo 1 del 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo que cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y termino con esto. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, estamos hablando del Señor Jesucristo en este versículo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Las aflicciones están obrando para nosotros. Producen paciencia, producen gloria eterna, producen obediencia. Nada en la vida del hombre que ama a Dios es casualidad o en vano. Al contrario, para aquellos que lo aman, todas las cosas obran para bien. Para aquellos que lo aman, todas las cosas obran para bien. Que Dios les bendiga en esta noche. Y antes de despedirnos, haremos oración por la hermana Rosa Vázquez. Nos pide oración por salud.
por salud o solamente, ¿verdad? Dios sabe por qué ella pide oración, pero estaremos orando por ella y por cualquier otra persona, ¿verdad? Que necesita oración. Usted puede enviar su petición a través de este website para que podamos orar por usted, para que el Señor se pueda glorificar. Pero recuerde que si usted ama al Señor, quizás los problemas que usted está pasando en estos momentos es para su engrandecimiento, es para que usted crezca como cristiano, como persona. Y no solamente a los cristianos, también hay personas que aunque todavía no han aceptado al Señor, también tienen problemas y tienen que entender que Dios está ahí. Que ese problema no vino por casualidad. Tampoco usted rehúse o empiece a renegar del Señor porque tengo este problema. Espere y Dios obrará. Así es que oraremos por todos aquellos que estaban conectados, por Elsa Rivera, por Mary Lebrón, por Rosa Vázquez, por Madison y por tantas otras personas, por María Torres, que siempre nos conecta los martes y los jueves que estamos aquí en las redes sociales. Así es que oraremos. Padre Santo y bueno, te pedimos por aquellos que, Señor, que estaban oyendo esta palabra. Te pedimos que tú obres, mi Señor, que si hay en ellos, Señor, problemas, Señor, aflicciones, enfermedades, Padre Santo, que tengan problemas de salud, que tú obres, Padre Santo, para aquellos que te aman, Señor, que tú los toques, Señor, que tú sanes, Padre Santo, en el medio de la noche, en el medio de sus sueños, para cuando se levanten, Padre Eterno, puedan decir, fui sanado. O para cuando vayan al médico y el médico le inquiete por qué ya no existe la enfermedad que tenían, que puedan virarse hacia atrás y decir, fui sanado por el Señor porque yo lo amo, porque yo lo amo, porque Él obró y no tengo que tener miedo porque de ahora en adelante yo seguiré pidiéndole al Señor que me siga sanando. Yo te pido, Padre Santo, por cada uno de ellos, por salud, Señor. Oh, Padre Santo, por cada necesidad, porque nosotros no conocemos las necesidades de todos, pero sí tú las conoces. Porque lo dijimos en esta predicación, tus pensamientos son más grandes que los de nosotros. Tú conoces lo que necesitamos y te pedimos, Padre Santo, que tú le dejes a ellos lo que ellos necesitan y muchas veces no lo que te piden. Porque si te piden para engrandecerse, oh Padre Santo, tienen que saber que tú no los vas a ayudar, que tú obrarás para aquellos que realmente te aman, para aquellos que piden por alguna razón específica, pero no para sus deleites y sus comodidades, mi Señor. Gracias te doy, Señor, por todos aquellos que nos han escuchado, Señor, pidiéndote que tú los bendigas, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames sobre ellos toda bendición hasta que sobreabunden y que sigan oyendo y escuchando este evangelio, Padre Santo, porque no queremos que nadie se pierda y tú no quieres tampoco que se pierdan, porque tú no has venido, Señor, y has retrasado tu venida para que todo el mundo llegue al arrepentimiento y no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te doy, Señor, por este momento que nos das de llevar tu palabra. Gracias te doy, Señor, por utilizarnos como vaso para llevar esta palabra a todo aquel que la escuchó. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor, de tu Hijo Jesús. Amén y amén.